Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Canal 3, canal número 40, digital. Le damos un fuerte aplauso a todos los que estamos acá presentes en la Iglesia del Señor. Déjame orar por vos, que estás mirando a través de la pantalla, que estás también tal vez escuchando después a través de Spotify. Una palabra de bendición para tu vida. Señor Jesús, bendigo la vida de aquellos que escuchan, de aquellos televidentes también, Señor Jesús, que van a ver también tu palabra. Bendecimos su vida, que esta palabra que va a ser soltada sobre ellos va a ser una palabra de transformación para su familia, para su vida, para sus hijos, para todas sus generaciones. Lo proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecidos sean aquellos que nos ven a través de las redes. Y hoy la palabra que el Señor nos trajo para compartir, el título es Papá por siempre o Papá para siempre. Y no sé si se acuerdan la película, Papá por siempre, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan la historia, no es cierto? De un papá que por sus errores, por aquello que cometió mal, le trajo una consecuencia de perder su familia, de que sus hijos se alejaran de él. Pero después este papá, cuando se da cuenta de sus errores, ¿qué hace? Empieza a hacer lo imposible hasta que se le ocurrió la idea loca de disfrazarse de niñera para poder estar cerca de sus hijos. Un poco así le cuento esta parte de la historia. Y vamos a ir y vamos a tomar una parte de esta película, que es la parte de que él como papá, de lo que él hace para poder estar cerca de sus hijos, ¿no es cierto? Hace, como dije recién, se disfraza de niñera y esto le lleva al cuidado de sus hijos, a velar por sus hijos, a estar en cada situación y sobre todo a tenerlos cerca. Así es Dios también para con nosotros. Muchas veces nuestros errores como hijos nos alejan de Él, nos apartan de Él y esa es la consecuencia de estar alejados de la protección, de la paternidad de Dios. Y Dios, más allá de todos los errores, las circunstancias que hacemos o que tengamos, Él hace lo imposible para estar cerca tuyo. Él hace lo imposible para estar cerca de sus hijos, para cuidarnos, para ayudarnos en las circunstancias difíciles y sobre todo para bendecirnos. Este es el ejemplo que tomo de esta película ya de hace tiempo, en el cual esta historia me llevó esa parte importante que él se dio cuenta de sus errores y actuó de una manera para poder recuperar la relación con sus hijos, la relación de papá e hijo. Así el Señor también en esta tarde te va a dar las herramientas en este día para que si has perdido esa relación con Dios o estás alejado o tus errores te llevaron a alejarte de la relación con Dios, hoy vas a tener esa herramienta para poder acercarte a nuestro Padre Celestial. Y le voy a leer una definición de papá o de padre según el diccionario. Dice que padre es un modelo a seguir, un modelo de integridad, un modelo de moralidad, ser incondicional para sus hijos, educándolos en valores, principalmente con su ejemplo, el cual es la mejor enseñanza para sus hijos. Y la máxima expresión de paternidad es Dios mismo, ¿no es cierto? Y a través de Jesús nosotros también podemos ser llamados hijos de Dios. Tal vez tus padres no fueron los papás ideales, tal vez tuviste un papá abandónico, ¿no es cierto? Que se olvidó de vos, tal vez ni lo conociste, nunca se hizo cargo, tal vez sos huérfano de padre, no tuviste la oportunidad de ni conocer ni a tu mamá ni a tu papá, o papás violentos que ejercieron sobre tu vida violencia física, violencia psicológica. Tenemos también padres pasivos que no le importó darte un consejo o estar con vos cuando lo necesitaste en situaciones extremas. También padres autoritarios que te obligaron a hacer lo que ellos querían y no lo que vos sentían. Te obligaron a tomar decisiones que no iban de acuerdo a lo que vos querías hacer. Decidieron por vos en muchas cosas de tu vida. Padres ausentes también,
¿Cuántos papás ausentes que nunca se hicieron cargo y tu mamá te crió sola y nunca lo conociste o lo viniste a conocer cuando fuera mayor y pasaste toda tu niñez, toda tu adolescencia con una carencia de un papá que te aconsejara, que te cuidara? Padres incomprensibles que nunca te comprendieron tus sueños, tus anhelos, los propósitos que Dios tenía para tu vida, para que vos pudieras cumplir los sueños, las frustraciones que ellos tuvieron. Padres injustos también. Tal vez has sido criado por padres injustos que nunca te valoraron, que el fruto de tu esfuerzo, todo aquello que emprendiste, nunca lo tuvieron en cuenta porque sus propias frustraciones, sus propios fracasos te lo llevaron en contra tuya también. O padres que te rechazaron, padres que nunca tuvieron ese sentimiento de decir, sos mi hijo, sino fuiste un peso, fuiste un estorbo, porque nunca quisieron tenerte. Llegaste, como dice, fuiste un accidente y eso les llevó a un rechazo por vos. Y cuando lo necesitabas nunca estaban presentes. Hay tantas cosas, tantas definiciones que puedes tener como padres. Ese concepto fue aquello que muchas veces en nosotros o en vos que estás viendo formó un mal carácter, un mal concepto de Dios como papá. Porque formó tu carácter de niño y creciste con eso y tal vez ese concepto lo llevaste a la paternidad de Dios sobre tu vida. Porque así fueron como tus padres te criaron. Llevaste la comparación de tus papás biológicos con nuestro Padre Celestial, de tus padres terrenales con nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa y estaba en un distrito del Central, que está como a 30 kilómetros de acá, y llegué un día al lugar y había unos nenes, invierno, julio, y se arrimaron al camión de la carne y el muchacho de la carne le cortó un pedazo de carne y se los dio. Y me asombró, me acuerdo, un busito, pantalones cortos y sin medias, sin nada. Y se van y cuando entré al negocio le pregunto al cliente, estos nenes así, sí, no, vienen todos los días, dice, y viene al panadero, y el panadero le da unos bollos de pan, y viene el de la carne le da esto, el de la verdura le da aquello, le da esto. Pero al papá nunca le falta todos los días al mediodía los 2 bifes y la caja de vino, me dice. Y entonces pude entender y ver, esos papás esos chicos tenían que estar en otra situación y fue un papá, unos padres que le importó muchas veces sus propias prioridades y no las prioridades de sus hijos. Y en la palabra del Señor vamos a ver un ejemplo de un papá, de un buen padre, que fue Job. Y en Job 1, del 1 al 5, dice la palabra del Señor así. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Este pasaje de la palabra nos muestra un padre con un amor incondicional para con sus hijos. Un ejemplo de un papá que daba todos por ellos. Mucho más allá de los errores que ellos cometían, su papá se ponía ahí y se mantenía de manera incondicional y clamaba a Dios por cada uno de sus hijos. Es este ejemplo maravilloso que nos da la palabra de Dios de un buen padre. Y ahora, vamos a través de esta enseñanza, vas a aprender unos conceptos que van a servir para tu vida, que te van a ayudar a saber y a palpar del verdadero amor de Cristo Jesús, el verdadero amor que tiene Dios por vos como Padre Celestial. Y vamos a ver cómo es Dios como papá. Y el primer concepto dice, jamás tendrás que ganarte su amor.
Jamás tendrás que ganarte su amor. Tengo una amiga que me comentaba que su esposo hace diferencia con sus hijos. Tiene 2 hijos. Uno estudioso, exitoso en su trabajo, y el otro le repitió la secundaria, y esto y lo otro. Y su papá le recrimina al menor y le dice: no, vos vas a ser un inútil, no servís para nada, no sos como tu hermano, mirá lo que es tu hermano, se recibió, mirá cuánto gana de dinero, mirá en la empresa, el cargo que ocupa. Y este chico se volcó hacia vicios, a distintas situaciones, porque no recibió nunca y no recibe todavía el amor de su papá. La comparación de su hermano es un peso para él que tiene que sanar. Yo, estoy tratando de ayudar a ella para que llegue la sanidad en la vida de su hijo, pero jamás, dice a este primer punto, tendrás que ganarte ese amor. Este chico hace muchas cosas y por ahí se equivoca contra tal de ganar la aprobación de su papá. Que su papá le diga que está bien, hijo, esto, pero no lo puede lograr, y le ha llevado a hacer un peso en su vida, una carga muy grande que no puede soportar. Y el Señor nos dice que por más que ganes o por más que pierdas en circunstancias, en cosas que hagas en la vida, su amor siempre se va a mantener por vos. El amor de Dios es un regalo, dice su palabra. Él nos ama, y su amor y la vida eterna que tenemos a través de Cristo Jesús es un regalo para nosotros que no tiene precio, no tenés que comprarlo, Él no te pide nada a cambio, sino es un regalo para tu vida. Entonces jamás vas a tener que hacer cosas para ganarte el amor de Dios, sino que Dios te ama de manera incondicional, sin pedirte nada a cambio. No te compares con nadie, ni naturalmente en tu familia, ni ministerialmente, ni nada, porque el amor de Dios por vos es incondicional y no tenés que hacer nada, porque Él te ama por sobre todas las cosas. A pesar de todos los errores que hayas cometido, a pesar de las situaciones que desagradaron a Dios que hiciste, el Señor lo mismo te ama. El Señor no deja de amarte. Eso grabártelo en tu corazón. Y la palabra de Dios lo reafirma en Romanos 8, 38 y 39, dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha dado y manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Entonces, nada, no hay nada. Proclama con tu palabra, con tu boca: nada, no hay nada que te aparte del amor de Dios. No hay ninguna cosa creada que te aparte del amor de Dios. Y esto lo reafirma acá su palabra en Romanos. Así que grabate esta cita, guardarla cuando sientas dudas de que está o no está Dios cerca mío. No hay nada que aparte de su amor por vos. Él siempre va a estar presente en tu vida, en toda circunstancia, buena o mala. Él va a estar ahí como ese amigo fuera de papá, también como ese amigo incondicional. Y la segunda enseñanza dice que su paciencia y bondad nunca se acaban. Los que son como papá, ¿cuántas veces han sido probados en la paciencia con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos ahí meten la pata. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Yo recuerdo una vez, yo cumplo los años en julio, el 9 de julio, para un cumpleaños que me lo iban a festejar en la casa de una hermana de mi papá. Y mi prima con mi tía habían hecho una bandera de Argentina para colgarla de papel crepe. Yo tenía 5 años. Y que en esa edad había aprendido a encender los fósforos. Así que, ¿qué hice? Prendí el fósforo y se lo puse a la bandera abajo. Y agarró la bandera de papel crepe, que ardió. Y había venido un tío de visita de otra provincia, y mi tío era como los gatos, las cachetadas, quería apagarle el fuego con las manos. Y mi tía gritaba lo que le había dicho yo, le decía: mirá lo que me hizo tu hijo, gritaba mi tía, la hermana de mi papá, y en su casa. Yo recuerdo que corrí y me metí abajo de la mesa, y ahí me fue a buscar a mi papá, y me mostró todo su amor. Se salió a luz su impaciencia, un par de cintazos, y me llevó, me acuerdo, a mi casa, y me dejó en mi casa y se volvió a la casa de mi tía.
hasta que bueno, se ve que les conmovió la pasión y la ternura, y bueno, mi tía lo mandó a buscarme y después me fue a buscar como a la hora, pero fue ahí probada la paciencia, y bueno, muchas veces también nuestra paciencia es probada, ¿no es cierto? El Señor, bueno, también no le importa, dice que Dios actúa distinto a nosotros, ya que su bondad va más allá de nuestros errores. Él es paciente, es bueno, nos espera. Cuando te equivocaste, perdona, y te volvés a equivocar y te vuelve a perdonar, y te equivocás, cabezón, enderezate, y te vuelve a perdonar, y te vuelve a perdonar. El Señor es un Dios incondicional y su bondad es infinita, su paciencia es infinita. Tal vez también has crecido, ¿no es cierto?, con conceptos erróneos, conceptos religiosos de que te han dicho que hay un Dios castigador. Que si te equivocas, ¿qué pasa? Dios te va a castigar. Si haces esto, Dios te va a castigar. Mi crianza también fue una parte de mi vida, porque mi abuelo también fue un hombre muy bueno, muy trabajador, pero duro. Por ahí muchos hijos. Y era cuando se trataban de usted, de esto, y corrían, le sacaban el sombrero cuando venía a trabajar, le daban el agua, y él se sentaba, y fue un poco fría. Bueno, y mi crianza en una parte de mi niñez también fue así, porque mi papá, bueno, fue formado su carácter a través de ese concepto, como de papá, un papá por ahí duro, poco demostrativo, hasta que, bueno, el Señor transformó su vida, y bueno, y dejó de esa dureza, bueno, y ablandó su corazón, y bueno, y comenzó el obrar de Dios en la vida de mi padre, que ya como un padre amoroso, un padre pendiente, cariñoso. Entonces, el concepto primero de esto es que Él jamás usará tus errores en contra de su amor por vos. Él jamás va a tomar, Él jamás se va a acordar del pasado tuyo, para condicionar su amor. Entonces la paciencia y la bondad del Señor nunca se acaban. Otro concepto que tenés que guardar en su vida, que Dios es un Dios paciente, un Dios que perdona por mucho que te hayas equivocado repetitivamente. Y la palabra de Dios dice en Salmos 103, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Y Miqueas 7, la otra cita, dice que ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y que pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Al Señor le da placer amarte. Toma eso, el Señor le da placer amarte. Y su palabra lo reafirma, el Señor le da placer amarte. ¿Qué dice? Arroja al fondo del mar todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Él las arroja, las quita de nuestras vidas porque le da placer amarte. Y la palabra del Señor lo reafirma, al Señor le da placer amarte. Entonces guardate este concepto, que de su paciencia y bondad nunca se acaban, porque a Él le da placer amarte. Y la tercera enseñanza dice, te deja tomar tus propias decisiones. Nosotros, por ahí, seguramente que ustedes lo han visto, de los chicos que piden, que van casa por casa, y por ahí hemos tenido la tristeza de ver de que llegan con los padres, el padre los baja del auto, la madre se queda en la esquina como supervisando, y van los nenes casa por casa golpeando, pidiendo si tiene comida, ropa, lo que sea para que le den. Y como decía acá, dice, el Señor te deja tomar sus propias decisiones. Ese niño tal vez en su corazón esta hora tenía que estar haciendo los deberes, jugando con mis amigos, con mi vecino, y estoy humillándome, pidiendo casa por casa, pasando esa humillación, ¿no es cierto?, sin que fuese una decisión propia, sino una decisión que otra persona erróneamente, equivocadamente tomó por ellos. El de salir a humillarse, a pedir, y cuando podía disfrutar de todo lo que debe disfrutar un niño, es del amor de su papá, del juego, del crecimiento, del conocimiento, de la escuela, etc. Hay personas que toman decisiones por uno, y muchos padres también toman decisiones por sus hijos, y les obligan a hacer
lo que ellos quieren, no lo que ellos pensaron, lo que ellos sienten, lo que ellos sueñan. Recuerdo también un amigo de acá que venía antes de la iglesia, nuestra juventud. Él quería estudiar, recuerdo, ciencias políticas, y su papá es médico, o era médico, ya dejó, y bueno, y lo obligó a estudiar medicina. Y él le dijo, no voy a estar en medicina. Y bueno, se armó un problema, recuerdo, en la familia, porque el papá quería que, como él era médico, que también estudiara medicina. Hasta que el hijo, estudió medicina, se recibió con buenas notas, etcétera, pero estuvo un tiempo estancado, era médico y nada más, porque no era lo que él soñó, no era lo que él amó. Hasta que el Señor sanó su corazón. Y bueno, y después ya empezó a hacer especialidad, pero tuvo un tiempo de que él estaba frustrado, porque era algo que le habían obligado. Era alguien que había tomado una decisión por él, y no era lo que él soñaba. También recuerdo mi suegro, me sabía comentar que su papá lo obligó a estudiar contabilidad. Y él él quería ir a una escuela técnica. Le dice, no, vos tenés que ir a estudiar contabilidad. Sí, así. Vos tenés que estudiar contabilidad porque en eso vas a tener trabajo, esto, del otro. Y no se acaba y vas a estudiar eso y vas a ir a esa escuela y se acabó. Y él dice, me contaba mi suegro, yo quería porque me gustaba el tema de la electricidad, la mecánica y esto y lo otro, pero mi papá me obligó a estudiar en escuela comercial, dice, porque quería que fuera contador. Porque eso me iba a dar trabajo, y como electricista, como las otras profesiones, no iba a ganar un peso, así que me obligó y me mandó a esa escuela y no hizo lo que yo quería, tomó una decisión por mí, y me contaba mi suegro. Después también recuerdo el hecho de que cuando Dios te deja tomar propia decisión, una mala decisión que tomé yo. Cuando repetí segundo año en la secundaria, le digo a mi papá, papá, no voy a estudiar más. Bueno, dice, vaya a trabajar. Si no estudias, no te va a quedar en la casa, vas a ir a trabajar. ¿Y qué me mandó mi papá? Habló con un amigo de él, un ayudante, un albañil, y me mandó a trabajar con el albañil. Bueno, pero en esa época no estaban los camiones de los mates grandes que vienen, te ponen el hormigón, todo eso. Y bueno, cuando teníamos que llenar losa, cuando había que llenar zapata, estaban preparando hormigón de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y bueno, me acuerdo, esa fue la decisión, bueno, como papá, que él me dejó que tomara esa decisión. Y al año siguiente le digo, papá, voy a volver a estudiar. Así que fue la mejor enseñanza, que fue una pala para mi vida. Bueno, después pude estudiar y él se esforzó, me pagó una facultad privada y con todo su esfuerzo, porque era empleado público y bueno, tenía una profesión, así que no se ganaba mucho, pero con todo su esfuerzo permitió que yo tomara una decisión, por más equivocada, porque su anhelo, él siempre me decía, ¿cómo no estudié? Le dije que cuando mi papá me dijo, hijo, ¿qué va a hacer? ¿Va a estudiar o a trabajar? Voy a trabajar. Bueno, vaya a trabajar. Y después él se arrepintió, dice, ¿cómo no estudié? Dice, ¿cómo no le hice caso a mi papá? Y bueno, él no quería eso para nosotros, pero él me dejó, bueno, que aprendiera a través de este error, de esta decisión, y fue un aprendizaje para mi vida. Bueno, así el Señor también deja que tomes tus propias decisiones. Por ahí esas decisiones, como dije recién, te van a llevar a equivocarte, a frustrarte, pero Él va a estar ahí esperando como papá para darte ese buen consejo, para decirte, hijo, no importa, ya está, olvídate esto, pero vamos al camino que te va a llevar al cumplimiento de tu propósito. Vamos por el camino que te va a llevar al cumplimiento de esa bendición para su vida. Porque el Señor, bueno, nos da ese libre albedrío, como dice la palabra, de escoger, de tomar decisiones. Él no nos obliga, sino nos da esa libertad para escoger. Y bueno, lo importante de esto es saber escuchar el consejo de Dios, el consejo que Dios nos da como papá, ya que Él nos deja tomar nuestras propias decisiones. Bueno, que esa decisión siempre sea basada en el consejo de Dios, en el consejo que Dios nos da como Padre. Y dice, Dios es capaz de ayudarte a resolver las consecuencias de tus malas decisiones y errores. Y eso lo vemos en Romanos 8. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas
para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Entonces, sos llamado de acuerdo a los propósitos que Dios ha designado para tu vida, propósitos de bendición, propósitos que seas exitoso, propósitos que seas próspero, propósito que toda tu familia, tu descendencia sea una descendencia bendecida. Y si has cometido errores en este camino, lo que llevas de tu vida, Dios te ayuda a resolverlos, porque es un Padre que te ama por sobre todas las cosas, un Padre que te ama por sobre todos los errores que hayas cometido. Y el último punto, le pido que pasen a los chicos de adoración, dice que Él te conoce íntimamente. El Señor te conoce íntimamente. ¿Cuántas veces te ocultás, ¿no es cierto?, detrás de una fachada o una careta? Por ahí decimos, por ahí usamos un término de sí, es re careta, porque, o aparenta lo que no es, etc. Muchos términos usamos así, cuando las personas se esconden detrás de una fachada. Pero dice que la palabra del Señor dice que Él nos conoce íntimamente. Yo recuerdo que parte de mi carácter cuando el bullying que sufrí por ser pobre, por esto y lo otro, bueno, hizo que fuera una herida que me costó sanar. Cuando trabajaba, como les comenté recién, ¿qué hacía? Me compraba, salió una zapatilla en Estados Unidos, la tenía yo, abrí una remera, la tenía yo, todo de marca, esto y lo otro. Y me vestía de una fachada que me daba una categoría, una autoridad donde iba, pero realmente no era yo. Yo seguía siendo el mismo pibe humilde, el mismo pibe que vivía en el Salitral, el mismo pibe que cuando llegaba a la casa tal vez no tenía que comer, pero me ocultaba detrás de una fachada. Y cuando no tenía por ahí para comprarme esas cosas, recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en una fábrica de ropa y fabricaban ropa de marcas. ¿Y qué hacía mi amigo? Me regalaba las etiquetas, decía Calvin Klein, todo eso. Me compraba la ropa barata y había una máquina de coser en mi casa y le cosía la etiqueta. Y decía la camisa o la remera, Calvin Klein, no me acuerdo las marcas, Wrangler, todo así, porque mi amigo trabajaba ahí. Y me pasaba las marcas de su trabajo y eso era la fachada que me seguía, pero el Señor me conocía íntimamente, mis papás me conocían íntimamente, porque cuando llegaba a mi casa era el mismo de siempre, el hijo de siempre. Pero cuando andaba en la calle, yo caminaba con una fachada. Así Dios también, por más que te muevas detrás de una fachada, ocultes cosas que han herido tu vida, que han formado tu carácter de una manera errónea, Dios te conoce íntimamente. No hace falta que te escondas detrás de una fachada, porque Dios te conoce, va mucho más allá de lo profundo. Tal vez acá, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, donde quieras que vayas, muestres una fachada, algo de lo que no sos. Pero Dios te conoce íntimamente. Cuando llegas a tu casa, sos el de siempre, el que conoce a Dios. Cuán importante es saber eso. Y en el Salmo, la palabra del Señor dice que Dios anhela estar con nosotros en intimidad, que tengas una relación estrecha con Él para conocerte más profundamente. El Señor, más allá de que Él te conoce, dice la palabra de que antes que lleguen nuestros pensamientos a nuestra cabeza, Él ya los conoce. Antes que salga nuestra palabra de nuestra boca, Él ya conoce lo que vas a decir. Antes que actúes, aunque esa sea una situación errónea, Él ya sabe lo que vas a hacer, pero Él no interviene. Él deja que actúes. Él ya te conoce íntimamente. Y Salmo 139 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Es lo que dice el Señor, todos mis caminos te son familiares. El Señor conoce tu vida de punta a punta. No hay nada que le puedas ocultar. El Señor conoce tal vez, y también conoce que tal vez ahora en esta tarde has venido con algo, con un concepto erróneo de papá que no lo buscaste, que llegaron a tu vida. Tal vez tu papá fueron un padre violento que tal vez se tomaba o llevaba alcoholizado y te golpeaba, le pegaba a vos, a tu mamá y a toda la familia. O tal vez fue, como dije recién, un padre que nunca se hizo cargo, que nunca te dio un buen consejo. Fue un padre que te obligó a hacer cosas que no eras, a hacer cosas que no querías.
tal vez tantas cosas, ¿no es cierto? Podemos nombrar de errores que hayan cometido nuestros padres, pero es un tiempo de soltar todo aquello que se formó en tu vida como un concepto erróneo. Tal vez todas estas cosas ni ellos mismos la buscaron, la heredaron como vos. Y tal vez fue mucho peor para ellos. Tal vez fue mucho peor para ellos. También ellos vivieron una crianza y tuvieron unos padres mucho más incorrectos de lo que vos lo hayas tenido. Por eso es tiempo de que sueltes todo aquello, bueno, y reafirmes ese concepto de lo que es Dios como Padre Celestial. Te invito a que te pongas de pie. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos, déjame hacer una oración por vos. Vamos a hacer una oración para los que están acá presentes, para aquellos que no ven a través de la pantalla, para aquellos que nos escuchan. Una oración de soltar, de quitar toda raíz de amargura que nos haya aferrado nuestro corazón al dolor, a las circunstancias, que los errores de nuestros padres llegaron a afectar nuestras vidas. Como dije recién, tal vez fue cosas que ni ellos mismos las esperaron o las recibieron. Entonces es un tiempo de soltar, de romper todo aquello que aflige tu vida. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Una oración. Padre Celestial, en esta tarde, en este día, Señor Jesús, queremos ante tu presencia, Señor Jesús, dejar nuestras vidas en tus manos. Toda herida, Señor Jesús, todo concepto erróneo, Padre Celestial, de papá, todo aquello que heredamos, Padre Celestial, sin buscarnos, todas aquellas cosas que formaron nuestro carácter, Señor Jesús, todas aquellas cosas que nos lastimaron, Señor Jesús, todo aquello que afectó nuestra crianza y que también está afectando nuestra crianza con nuestros hijos, está afectando también la relación con nuestros nietos. En esta tarde, Señor Jesús, queremos pedirte perdón, Señor Jesús, a ti por todo aquello, Señor, que erróneamente, Señor, se fijó en nuestra vida y lo trasladó a nuestra relación con vos, Señor Jesús. En esta tarde también queremos pedir perdón, Padre Santo, perdón por todos aquellos conceptos erróneos que formaron tu nombre como Padre sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy también en esta tarde queremos también perdonar a aquellos que nos lastimaron. Es un tiempo de perdonar, porque el perdón trae bendición. El perdón trae bendición a tus hijos. El perdón trae bendición a la familia. El perdón trae bendición a los nietos, los bisnietos, a toda la descendencia. Es por eso que en esta tarde queremos perdonar. Y tomaste este tiempo para nombrar a quien tenés que perdonar. A aquellos que te lastimaron. Toma un tiempo de soltar esa amargura, quitar toda esa carga que está afectando tu vida y que afecta también tu relación como papá y también tu relación como hijo con Dios. Nombrar a la persona en intimidad que tenés que perdonar. Decís, Señor, suelto y perdono a quien vos consideres. Padre Celestial, por la proclamación de tus hijos que han expresado en este momento, Señor, queremos, amado Rey, que tu amor descienda, Señor, sobre sus vidas, Señor Jesús. Que el perdón que ellos han expresado, Señor, con sus labios, sea, Señor, la puerta para nuevas bendiciones para su vida. Que sea la puerta para nuevas bendiciones para su familia. Que sea la puerta para nuevas bendiciones para toda su descendencia. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor Jesús, se quitó toda raíz de amargura, toda aflicción, toda carga. Señor Jesús, somos libres. Proclamamos la libertad sobre tus hijos, Señor Jesús. Libre de todo pecado, libre de todo dolor, Señor Jesús. Tu poder hoy, Señor, ha obrado y actuado sobre la vida de cada uno de ellos. Es por eso que los bendecimos, Señor Jesús, sabiendo de que hay cosas nuevas. Una nueva etapa comienza en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Una nueva etapa que
que fue la conexión que tú tuviste con ellos, Señor, en este momento a través del perdón. El perdón, Señor Jesús, fue el puente para nuevas bendiciones para su vida, para una descendencia bendecida, para el cumplimiento de sueños y sobre todo para el cumplimiento de todos los propósitos gloriosos y de reino que tú pensaste y designaste para cada uno de ellos. En esta tarde declaramos generaciones bendecidas a través de este acto profético que han hecho cada uno de ellos. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Gloria, gloria a Dios. Te bendecimos y te despedimos a vos que estás escuchando o mirando a través de la pantalla. Y declaramos que también para tu vida, para tu familia, donde estás, una nueva etapa de bendición sobre toda tu descendencia, tus generaciones se activa y comienza. Te bendecimos en el nombre de Jesús.